desarrollado, ahora lo dejé escrito acá solamente para que nos quedara un poquito más ordenadito, ¿ya? Entonces, ¿qué es conceptual? Entender que f de x es la función de distribución. La función de distribución es una función que es ordenada, ordena, ¿ya? Por lo tanto, lo importante, voy a correr nuevamente esto, no lo vamos a mantener aquí, no lo vamos a mantener ahí. Lo importante ahora va a ser escribir esto de manera ordenada, ¿ya? Yo voy a llamar ahora aquí y, ¿ya? Y quiero que sí, ordenar de 1, 2, 3, ¿hasta dónde? Hasta la cantidad de datos que nosotros tenemos. En mi caso, 179. Voy a llamar y mejor. Profe, disculpe, ¿no está grabando todavía, verdad? Uy, no, qué lástima, que voy a borrarlo. Voy a borrarlo. Menos mal que me borraste. Sí. Se me había olvidado por completo. Un segundito. Yo voy a borrarlo y lo voy a decir nuevamente para que quede la grabación, porque es importante, creo yo. Voy a repetir lo que planteamos con la grabación, ¿ya? Bueno, lo primero, que vamos a hacer una nueva hoja. Yo ya hice la hoja. Una hoja donde yo le voy a llamar ajuste, ¿ya? Ajuste de Weibull, ¿ya? Lo que yo tengo escrito acá, ¿ya? Ajuste de Weibull. Y en ese ajuste de Weibull yo voy a copiar la muestra, pero solamente de la variable tiempo de reparación, ¿ya? Yo la tengo copiada acá, son 179 datos, que aparece el dato 1 hasta el dato 180 fila, pero como hay un dato menos, 179. ¿Ya? En el modelo Weibull nosotros habíamos planteado que la función de distribución era esta, y a partir de ciertas herramientas matemáticas, ¿ya? Nosotros encontramos una función lineal a partir de cierta transformación que me permitiese estimar el A y el B, que fue lo que vimos previamente en la clase, que yo la volví a escribir acá, y aquí está la ecuación, ¿ya? Entonces tenemos que armar esto ahora. Para armar eso, lo primero que voy a establecer yo acá, un subíndice I, que va a ser el dato 1, el dato 2, el dato 3, y aquí vamos a tener la cantidad de datos que estamos trabajando. En mi caso, uy, ¿qué pasó? 1, me faltó el 2, 3. Ya, esperemos que ahora... Perfecto. Ya. Ya, el I. ¿Ya? ¿Qué me va a permitir el I? El I me va a permitir obtener la función de distribución empírica, la de los datos, ¿ya? El F mayúscula implica orden, la distribución acumulada desde el más chico hasta el más grande, ¿ya? Entonces esa va a estar representada, tiene muchas representaciones, ¿eh? Yo voy a escoger la más simple de todas ellas, y hay otras que hoy en día se ajustan o se utilizan con mayor, digamos, de mayor uso, pero para evitarnos complejidad, yo voy a ocupar la más común. El dato menos un medio, dividido en el n, que es el último dato. Y lo voy a fijar el último dato, ¿ya? El dato menos un medio, ¿ya? Dividido en el n,
Yo lo voy a escribir aquí abajito, ¿no? Para que nos quede claro. El f de x en x empírico, que es decir, el que nosotros vamos a utilizar a partir de los datos, vamos a considerar esta expresión, el dato i menos un medio dividido en n. ¿Qué es lo que busca el f empírico? Que la frecuencia relativa, porque lo que estamos haciendo en realidad es una frecuencia relativa acumulada, ¿ya? No termine en 1. ¿Ya? Porque si yo lo pusiera i partido en n, va a ocurrir que el último dato va a ser 1. ¿Ya? Y no tiene que terminar en 1 porque nosotros vamos a buscar una inversa después, y al buscar la inversa en la Weibull, en la Gamma, casi todos los modelos, la normal, es infinito, entonces no nos funciona. Con esto evitamos que sea 1. ¿Ya? Profesor, ¿podría mostrar un poco la fórmula del Excel de la... ¿Esa? ¿Ese? ¿Sí? Sí, ahí está. Que es la misma que yo escribí abajito, que es el i, que en este caso representa la celda. Mira, voy a checar un poquito esto, para que se vea. Ya, ahí sí. El i que representa la celda menos un medio dividido por el n. Y el n, ¿qué es lo que en mi caso particular? El H180, porque ahí está mi último dato. Ok, muchas gracias. ¿Ya? Cuando ustedes tienen esa fórmula, ustedes le aplican acá el enter y le quitan más decimales para que no sean tantos decimales nomás. Y ahí está la empírica. Y la podemos escribir ahora. F de x. ¿Ya? Voy a agrandarla ahora para que no se vea tan chico todo. ¿Ya? Esta es la f empírica, ¿ya? Que parte de un valor muy cercano a 0 y termina en un valor muy cercano a 1. ¿Ya? Siempre creciente. ¿Ya? De dato en dato va creciendo. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar esta función. ¿Qué me decía aquí que era la f empírica? Transformada era el logaritmo, ¿ya? El logaritmo del logaritmo de 1 partido en 1 menos i. ¿Ya? Porque está acá. Yo a eso le voy a llamar ahora i asterisco. ¿Ya? Y eso va a ser igual al logaritmo del logaritmo de 1 dividido en 1 menos i. Me falta un paréntesis, ahí está. O junto algunos decimales para que no se vean tanto. Ya, y una vez que ustedes tienen el primero, clic en la esquina y tenemos todos los resultados del y asterisco, que es, vuelvo a repetir, el logaritmo de 1 dividido en 1 menos el f. ¿Estamos hasta ahí? ¿O alguien va un poco más atrás? ¿Vamos bien? Ya, estamos bien. Entonces ahora vamos a necesitar ahora lo que son los datos, ¿ya? Pero estos datos que están acá, yo necesito ordenarlos, del más chico al más grande. Entonces yo me voy a parar en la columna, y ustedes recuerdan, había aquí en datos, una columna que me permitía ordenar del más chico al más grande. Ordenar de menor a mayor. Le aprieto ordenar,
ampliar la selección, no, ahí, esa columna la quiero ordenar, ¿no? ¿Ya? Y ordenamos. Y ahí él me lo ordenó ahora del más chico al más grande. ¿Ya? Entonces aquí vamos a aplicar la variable que es el x. ¿Qué es lo que era el x? Vamos a ir aquí abajo y el x era el logaritmo de, aquí está, logaritmo de x. ¿Qué es lo que es x? Nuestro tiempo. ¿Ya? Pero nuestro tiempo trasladado va a ser igual. ¿Ya? Voy a partir por el segundo. Después les voy a explicar por qué. ¿Ya? ln, ¿ya? De el dato menos el mínimo y voy a fijar el mínimo. Con eso que hicimos fue trasladar. ¿Ya? Y le aplico acá para todos. Humberto, ¿ese cálculo va desde el número 2? ¿No va desde el número 1? Después les voy a explicar por qué el 1 todavía no. Solamente el 2. Profe, disculpe un momento, pero ¿no me da el i asterisco? No sé por qué me da un error siempre que los trato de hacer. Tengo rato dándole. Ahí. Sí, pero... Paréntesis te falta. El error siempre me asiste igual, pero... Ocupaste el logaritmo natural, el n, ¿verdad? Sí, logaritmo natural. Tú dices que el 1 menos el i2 tienes que ponerlo entre paréntesis y ahí te va a dar. A ver, parece que sí, eso lo tengo diferente. Sí, eso era. Sí, eso es. Era. Perfecto, ya. Gracias, Grinda. Ahí sí, gracias. ¿Por qué no hago el primero? ¿Ya? Porque ocurre que el primero va a ser el mínimo menos el mínimo, me va a quedar el logaritmo de 0. ¿Y cuál es el logaritmo de 0? Se indefine. ¿Ya? Entonces, aquí hay dos posturas, las dos varias. Hay algunos que no consideran el primer dato y hay algunos que trasladan un poquito el primer dato para que nos dé un valor. ¿Ya? Es decir, que va a ser el azul, ¿ya? Le suman un pedacito, 0.5, que habitualmente es el valor que se acostumbra a usar, y acostumbran a trabajar con ese valor. Pero eso es muy relativo porque depende de los datos. ¿Ya? O sea, si ustedes se fijan, la diferencia que tengo acá entre este valor y este valor es una diferencia que va en el tercer dato. ¿A qué lleva esto? A que su valor sea, el 0,5 sea muy grande. Entonces tú tienes que buscar un valor que sea lo suficiente como para que mantenga la tendencia. Menos 321. ¿Ya? Entonces tendría que ser un poquito más aún. Ya, ahí sí. ¿Ya? Eso, como les digo, esa parte es bien de prueba y error. ¿Ya? Y lo voy a marcar ahí porque depende justamente de los datos. Fíjense, como le estamos aplicando el logaritmo, es 321, después baja a menos 0,5, después baja a menos... Entonces uno tiene que buscar que al descontarle algo, ¿ya? Mantenga la tendencia creciente en este caso. ¿Ya? Alguien me podría decir, oye, a lo mejor no será mucho ese valor, busquemos un valor más chiquitito. También. Como les digo, esa parte es mucho de prueba y error. ¿Ya? Y ese, el 001, ¿de dónde lo obtuvo, profesor? De los datos, mirando los datos, porque como te dije, lo habitual, uno parte aquí con el 0,5, que es un dato, pero el 0,5 para estos datos es muy grande. Ya. ¿Ya? Aquí le podemos colocar delta.
Le cambiamos acá por símbolo. Y le colocamos acá el delta, 002 creo que era. Le puse un 0 más, le puse. ¿Ya? Y ahí tenemos hasta el momento, digamos, el X y el Y. ¿Qué necesitamos? Encontrar el A y el B. ¿Ya? Y para esto hay varias alternativas. Yo voy a ocupar la más común. ¿Ya? Voy a ocupar la más común y que se da justamente aquí en datos, donde dice análisis de datos. ¿Ya? Datos, análisis de datos. Y en análisis de datos vamos a buscar una cosa que se llama regresión. Ahí está. Voy a quedar ahí un ratito, ¿ya? Partimos con hacer las transformaciones, después me dice datos, análisis de datos. Ahí no valor. A mí el delta me dio 0,008 para que fuera... Sí, puede ser, como te digo, eso es bastante de ¿cómo se llama?, de juego con los datos. ¿Ya? Entonces en regresión le vamos a decir aceptar, y lo que está haciendo esta regresión es un modelo lineal simple. ¿Ya? Yo voy a marcar los datos del Y, donde me dice Y. Voy a marcar los datos del X, donde me dice X. Voy a marcar la celda rótulos, porque cuando marco la celda rótulos, el software entiende de que la primera celdita es un nombre. ¿Ya? Y fíjense que yo marqué la primera celdita, y la primera celdita aparece Y asterisco y X. Entonces en realidad eso es un nombre, no es un dato. Y los resultados los voy a querer acá. No me da lo mismo que le da ahí. Es que no te tienen que dar los mismos X, porque acuérdate que tenemos unas muestras distintas. Es lo que tiene que ser, ni siquiera te tiene que dar el mismo Y igual, porque acuérdate que yo tengo un N de 179 y tú tienes otro N. Entonces la regresión marcó las dos columnas, ¿cierto? Y y X. Claro, en la donde dice X, marqué el X, y donde dice el Y, marqué el Y. No, pero lo primero que hizo fue análisis de datos. Claro, pero de ahí tú buscas regresión. Ya. Y en regresión colocas las columnas. ¿Ya? Una vez que tengan eso, ustedes dicen aceptar. ¿Ya? Y ahí tenemos una serie de resultados, cosas que no conocemos y cosas que nos van a interesar, que es lo que está aquí abajo. ¿Ya? Lo último es lo que nos va a interesar. Fíjense acá donde dice probabilidad. ¿Ya? Aquí donde dice probabilidad es el valor P. Pero ocurre que el Excel en esta tablita le llama probabilidad, ¿no? Fíjense que arriba que dice valor crítico. Lo que tengo acá es el valor P, pero en esta tablita el Excel le llama valor crítico. ¿Ya? Entonces, en realidad, es un concepto que uno tiene que aprender a entenderlo en función de el software y cómo nos está entregando los resultados. ¿Ya? Profe, ¿sabe que me tiró un error? No sé qué habré hecho. Voy a hacerlo de nuevo. ¿Ya? Total, me lo voy a escribir arriba. Le digo análisis de datos, regresión, ¿ya? A lo mejor no marcaste rótulos. Sí, sí lo marqué. Ya, si tú marcas y tienes que marcar la misma cantidad de datos, o sea, si aquí tú tienes 180,
En el eje X también tienes que tener 180. Ya. ¿Ya? Y después rótulos. Y después, ¿dónde quieren los datos? Yo los datos los quería en M2. Y después dice aceptar. A mí me está reclamando porque tengo cosas escritas ahí. Yo digo que sí y me voy a escribir arriba nomás. Ya, no, ahí sí, yo me lo tomo. Ya. Sí, había marcado las columnas completas, entonces por eso me quedaron. Ya, sí. Ahí a lo mejor están teniendo como n infinito, eso que es mucho el n y muchos con cero. A lo mejor Claro. están haciendo las celdas vacías con cero y claro, les genera un caos. Sí. ¿Qué tenemos que entender nosotros? ¿Ya? Voy a volver a escribir el modelo aquí. El modelo para nosotros era este. Y asterisco igual a alfa veces logaritmo de lambda más alfa veces logaritmo de x. ¿Ya? Ocurre que este valorcito que está acá es el alfa. Y ese valorcito que está acá es todo lo que está acá. El alfa por el lambda. ¿Ya? Entonces de aquí nosotros podemos sacar el resultado, porque yo digo, entonces alfa va a ser igual a este punto que yo tengo acá. ¿Ya? Y el lambda voy a disminuir un poco ese mal que hay mucho, no es necesario tanto. ¿Ya? Y el lambda va a ser igual entonces a ese valor que está aquí, a ese valor que está ahí, ¿ya? Dividido por el alfa, ¿ya? Y para que me funcione le tengo que sacar el logaritmo, es decir, le aplico exponencial. Y ahí tuve la estimación del lambda. Tengo la estimación del alfa, tengo la estimación del lambda. ¿Puede ponerse por favor en el alfa? El alfa es la salida que está más arriba, ¿no? Directa. ¿Y el lambda? Gracias. Ya. Todos tenemos nuestro alfa y todos tenemos nuestro lambda, ¿verdad? Y debiesen ser, como yo les dije, mira, el alfa está muy cercano a 1, porque se parece mucho a la exponencial, probablemente producto de la cantidad de clases que ocupamos no se parece tanto, ¿ya? Pero aquí los datos me hablaban que se parecía más a una exponencial. Voy a copiar y me lo voy a llevar a donde sea muestra reducida, ¿ya? Y vamos a ir justamente donde estaba la famosita, esta famosa, aquí está. Me voy a quedar acá. ¿Ya? Por mientras, para no perder esos datos, los voy a pegar acá. Uy, bueno, no.
Y ahora voy a borrar esto para que me quede un poquito más ordenadito. Lo voy a pegar acá. Voy a llegar un poco mi gráfico. Ya. Lo tenemos todos copiado ahí, ¿verdad? Yo les voy a recordar aquí abajo la fórmula, porque la memoria es frágil, ¿ya? El f de x, que era la función de distribución, esta es la empírica, la de los datos. La del modelo era 1 menos exponencial de menos lambda x elevado a la alfa. ¿Ya? Tenemos dos alternativas: ocupar directamente esta función que está acá, o ocupar la que me entrega el Excel, pero el Excel tendríamos que averiguar cuál es el lambda y cuál es el alfa. Para compararla, yo voy a ocupar esta primero, ¿ya? Entonces, yo voy a decir acá signo igual, 1 menos exponencial de menos, paréntesis, lambda, que lo voy a fijar, ¿ya? Que lo voy a fijar, por el x, y el x va a ser S menos el mínimo, que también lo voy a fijar. ¿Ya? Todo eso elevado al alfa, que también lo voy a fijar. ¿Qué es lo que acabamos de hacer ahí? El cálculo de la probabilidad teórica de encontrarme entre 10 y 31. La probabilidad empírica me dice 84%. La probabilidad teórica es el resultado de esta ecuación que tengo yo acá, ¿ya? Que me dice que... a lo mejor algo escribí malo. Bueno, puede ser, ¿no? Puede ser, a ver... Eso está bien, eso está bien. Para evitar el problema, le voy a colocar un paréntesis más acá, que puede ser que eso no lo esté entendiendo. Efectivamente, sí, no lo está entendiendo. Está de más, pero no lo está entendiendo. ¿Qué me dice el resultado teórico? Que si esto hubiese sido una distribución Weibull, yo debería haber esperado entre 10 y 31 el 81% de los datos. 81 es muy distinto a 84, dado los resultados que yo tengo, pareciera ser que no. Nos debiese dar parecido a todo, el acumulado con el teórico. Lo puse al revés. Yo diría que el teórico. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, una vez que uno tiene el primero, puede tomar el segundo. Y mira, el segundo me dice, mira, si esto fuese una Weibull, yo tendría hasta los 53, ¿ya? El 95,41%. Los datos me decían que tenía el 96. ¿Ya? Sigo avanzando.
Ah, mira, si esto fuese una Weibull tendría el 98,72% hasta los 75%. Y así sucesivamente. Nunca me va a llegar al 100%. Porque teóricamente, la Weibull va hasta infinito. ¿Ya? Sin embargo, mis datos aquí llegan hasta 161. Pero de acuerdo a lo que yo veo también, él me entrega la probabilidad de que yo tenga valores mayores a 161. Solamente que esa probabilidad, ¿cómo es? Muy bajita, muy minúscula. ¿Ya? Voy a quedar en el primero. Díganme si les quedó alguna duda para poder orientarlos más. ¿Estamos todos claros entonces o no? ¿Nos dio algo parecido? No, ¿No? no, pero no un minuto, profe. Y puede ser que a lo mejor la fórmula es que el Excel es súper complicado, ¿no? Yo le tuve que colocar un paréntesis adicional porque así lo tuve que hacer yo en el Excel porque si no, no me lo entendía. Paréntesis menos, paréntesis alfa, otro paréntesis aquí le puse, x elevado a la alfa, paréntesis. Le coloqué un doble paréntesis porque si no, no me lo entendía. Ese es el paréntesis que aquí aparece con rojito, ese que está ahí. ¿Ya? Lo que estamos escribiendo es la fórmula de función de distribución. ¿Ya? El Excel tiene incorporado el Weibull, pero hay que ver cómo lo tiene. Yo lo voy a buscar aquí. Si yo lo coloco distribución, en algún momento me va a aparecer la Weibull. Weibull. Ahí aparece Weibull. Entonces me pregunta el punto. ¿Ya? El punto va a ser S menos el mínimo, porque lo estamos trasladando. ¿Ya? El alfa, si es que lo tiene tal igual que yo, ese debe ser el alfa, este debe ser el beta y el acumulado 1. ¿Ya? Ya. Entonces, estoy casi seguro que él me está entendiendo el beta inverso, 1 partido. Tampoco. ¿Viste? Habría que averiguar cómo es la fórmula para ver qué es lo que es alfa y qué es lo que es beta para él. Aunque aquí yo lo escribí al revés, perdona. 1 partido. Ya, así lo está entendiendo. ¿Ya? El Excel, cuando ocupa la Weibull, el alfa es igual. Eso es lo que yo les comentaba de la parametrización. Sin embargo, este valor él le llama beta, pero lo escribe así. 1 partido por lambda. Eso es lo que él le llama beta. ¿Puede colocarse en el teórico, por favor? Ok. Ya. Aquí está el teórico como yo lo calculé a partir de la fórmula. ¿Ya? Y al lado está calculado a partir de el Excel, pero tenemos el mismo resultado. 81,7298. A mí me da 58. Y el lado tengo los datos. Este lado tenemos lo que tienen que hacer ustedes similares es el acumulado que tienen de sus datos con el teórico. Sí, porque ese no me da parecido. Me da el otro, el acumulado tengo 74 y el otro me da 57. 64 y 57, pero eso no es tan distinto. 74 y 57. Ah, ya. ¿Y tú te fijaste en tu modelo que ajustaba bien la Weibull con 3 parámetros? Sí. Hácelo ahora a través de lo que hace el Excel. ¿Ya? Voy a parar aquí al ladito, aquí, haciéndolo de esta manera, porque puede que la fórmula la haya escrito mal. Ya. Busca distribución Weibull, ¿ya? Coloca en el X 31 menos 10, que son las celditas que están asociadas al intervalo que está acá. ¿Ya? Recuerda que va fijo el mínimo, ¿ya?
con los signos pesos, el alfa, el mismo alfa que te salió en los datos, y donde te aparece beta, escribe 1 partido por lambda. Y después aquí donde al final hay que escribir siempre 1 porque el 1 es el acumulado. No tiene sentido en las continuas el 0. ¿Cómo le digo ya? Cuenta. ¿Y el acumulado? ¿Cuál es el acumulado? 1. 1. Ahí me da cercano. Ya, entonces la fórmula cuando la escribiste, algo escribiste mal, y por eso te está dando distinto. Porque te tiene que dar el mismo, ¿ya? Entonces no te puede dar algo distinto. Esto es por el Excel y esto es por la fórmula. O sea, no es necesario saber las dos. Yo les muestro aquí los escenarios, pero basta que ustedes ocupen una de las dos nomás, ¿ya? Algo dice, no lo fijé. Dice hay que fijarlo y este hay que fijarlo. Ya. Con esto que hemos descubierto... ¿Sí? Disculpe, ¿puede mostrar otra vez la fórmula teórica? Un momento. Sí, ningún problema. La teórica con la fórmula, ¿verdad? Sí. Correcto. Ok, gracias. Ya. Ahí sí me dio parecido. Y la del Weibull, por favor. Igual, sí. Y el teórico me da igual que el del Excel. Sí, pues sí, son, estas dos te tienen que dar igual. Porque una está escrita con la fórmula y el Excel lo que está haciendo la fórmula él internamente. O sea, estos dos resultados debiesen ser siempre el mismo, el que yo hago con la fórmula y el que me entrega el Excel. Porque si me da algo distinto, quiere decir que o está ocupando otra fórmula o algo estamos haciendo mal, ¿ya? Pero esto que yo está aquí ahora con un color medio cafecito, no sé cómo llamarle este color, ¿ya? Estos tienen que ser iguales, porque los dos son el teórico. Uno calculado directamente a partir de la fórmula y el otro calculado a partir de el Excel que calcula a través de la fórmula. Claro. Profe, disculpe, ¿puede repetir el Excel, por favor? El Excel, aquí está, distribución. Tú colocas distribución y te van a aparecer todos los modelos, la Weibull, la normal, la binomial, todo. Tú buscas la Weibull. ¿Ya? Entonces, donde dice X, tú vas a escribir el 31, que es el límite superior, menos el límite inferior, y fijas el límite inferior. ¿Qué hacemos con eso? Trasladar los datos a 0. ¿Ya? Después escribes el parámetro alfa, que nosotros tuvimos a partir de los datos, y al que le llama beta es 1 partido por lambda. Entonces, que 1 partido por lambda, lo fijas. Y el acumulado es 1. ¿Me puede dejar ahí, por favor? Profesor, ¿podría repetir la interpretación de los datos? ¿De los datos de la probabilidad? Porque no estamos en los datos, estamos calculando probabilidad acumulada. Lo que está diciendo esto, básicamente, yo voy a ocupar el de la fórmula porque es el mismo. Lo que está diciendo esto es que si yo hubiese utilizado un modelo Weibull para los tiempos de reparación, el modelo Weibull me hubiese dicho que entre 10,0122 y 31,6920 estaría el 81,73% de los tiempos de reparación.
¿Qué ocurrió en la realidad? En la realidad es que estaba el 84,33%, 36%. ¿Qué me dice después? Que si yo hubiese buscado tiempo de reparación entre 10,0122 y 53,3,3718, ahí yo, en la realidad me mostró el 96,09% de los datos. El modelo Weibull, ¿qué me hubiese dicho? Que hubiese tenido un 95,41% de los datos. Esas diferencias son bastante mínimas. O sea, una diferencia, un mal ajuste hubiese sido, por ejemplo, que aquí me da 84 y el modelo teórico me hubiese hizo 52. Nada que ver, pues, o sea, la práctica entre el teórico y el empírico muy distinto. O sea, tienen que ser más o menos similares, pero ese más o menos similares es criterioso. Profesor, consulta. ¿Sí? A mí me dio que la exponencial era la más indicada. ¿Ya? Y estaba viendo en el Excel y está la distribución exponencial, pero el lambda puede ocupar el mismo que obtuvimos del Weibull o habría que sacarlo de otra manera. El lambda. Claro, ahí tendrías que sacarlo de otra manera, pero te sale más fácil porque aquí, mira, ¿dónde está la media? Aquí está la media. ¿Ya? Y nosotros dijimos que la media está relacionada con el lambda. Entonces, entonces, el caso particular de que fuese exponencial, déjame, que no sé por qué no me está. Estaba con el borrador. Ya, ahí sí. Nosotros dijimos que eso estaba relacionado con el lambda, por lo tanto, tú deberías esperar que el teta sea igual al promedio. ¿Ya? Entonces, yo lo voy a ajustar aquí con la exponencial para que lo veamos nomás. ¿Ya? Me queda muy grande acá, pero no importa, ya, es total. Ya. Aquí vamos a colocar. Tú colocas ahí signo igual, distribución, busca la exponencial como tú la estabas mirando, el X lo mismo, máximo del límite menos el mínimo y lo fijas. ¿Ya? El lambda me parece que él lo entiende de esta manera, ¿ya? Como 1 partido en la media. Pero ojo, esta media está entre 10 y 161. Por lo tanto, también le tienes que restar el mínimo a la media. ¿Ya? Porque es un cambio de localización. Y me parece que un paréntesis más. Claro. Y después acumulado 1. ¿Ya? Y ahí me entrega el ajuste que yo tendría bajo un modelo exponencial. Con estos datos. Vale, sí, son parecidos. Ahí voy a revisar con... Claro, debes hacerlo porque en realidad los dos modelos ajustaban bastante bien. ¿Ya? No lo fijé. No fijé los parámetros. Sí, ahí estaba graficando con los puntos y se me da un poco mejor. O sea, en mi caso, se acercan más a los puntos que estoy graficando que la Weibull. Sí, Ya. Sí hace sentido, con mi caso. Ojo, a mí también me muestra parecer hacer con mejor ajuste, pero cuando yo estoy trabajando con intervalos, estoy perdiendo los datos. Claro. Entonces aquí tengo esa pérdida de información. Entonces yo podría mirar y digo 82 se parece más a 84, oye, 96 se parece más a 96, 98 parece que se parece más con respecto, pero con datos agrupados. Y el Minitab lo que hizo fue un ajuste con todos los datos de manera individual. Entonces, en eso tiene una ventaja con respecto a lo que estamos haciendo nosotros acá. Lo que nosotros hicimos acá fue, en función de lo que nos entregó Minitab, tratar de ajustar un modelo. ¿Y qué me está diciendo? Que el Weibull ajusta bien y que el exponencial también ajusta bien. ¿Cuál de los dos? En realidad es una decisión que uno podría tomar en función de otras condiciones, pero no es garantía de que sea el verdadero modelo. Puede ser que yo elija definitivamente el Weibull y que en la realidad sea un exponencial. O que elija el exponencial, pero que en la realidad sea un Weibull. ¿No? Pero ambos están ajustando razonablemente. En mi caso, el exponencial da sobre 0,1. De hecho, da como 0,2. O sea, me daba que tenía que tomar eso. Ya, claro. Perfecto. ¿Sí? Ya, miren. Profesor, disculpe. Nosotros hicimos acá, ¿sí? Profesor,
¿Puede colocarse el teórico de la fórmula, por favor? Un segundo, no sé. Ya, gracias. De nada. Esto mismo de escribir la fórmula la pudimos hacer con la Weibull porque la Weibull tiene una función explícita, pero con la gamma no lo podríamos haber hecho porque la gamma no tiene una función explícita, con la normal tampoco, ¿ya? O sea, si nosotros estuviésemos pensando en la gamma, tendríamos que ocupar solamente el Excel, porque el Excel tiene la gamma, ¿ya? Tendríamos que creerlo, ¿no? ¿Ya? La normal también, solamente la podríamos hacer con el Excel, no tenemos otra alternativa, dada la problemática que me entrega digamos, ¿cómo decirlo? Que no presentan funciones de distribución explícita como si me la entregaba la Weibull, la exponencial y la Pareto, que es un modelo que nosotros no vimos, ¿ya? Entonces, esto mismo ahora hay que hacerlo con la normal. Yo obviamente los voy a invitar a que el caso de la normal lo trabajen ustedes de manera individual, ¿sí? Y trabajen aquí ahora el teórico de la normal. Yo lo voy a dejar escrito nomás, ¿ya? De hecho, a modo de ayuda, ¿ya? A modo de ayuda, voy a dejar escrito solamente aquí el primero, ¿ya? Entonces, en vez de buscar ahora ¿cómo se llama? La Weibull, no busca distribución y va a aparecer la normal. Distribución normal. Entonces me va a preguntar el X, 58, pero ya no le resto el mínimo, porque la normal tiene sentido en todos los reales. No es como la otra que están acotadas inferiormente, ¿eh? Después me dice la media. Ah, la tengo acá, F4. La desviación estándar. La desviación estándar la tengo... Ah, perdón. Corrí la media, pero no la fijé. F4. La desviación estándar la tenemos más bajito. Desviación. Ahí está la desviación. La fijo. Acumulado, 1. ¿Eh? Y ahora me estaría diciendo, mira, si esto fuese un modelo normal, yo tendría que los costos de reparación, esto era costo, como copiamos los títulos, a ver si nos cambiamos todo. Me estaría diciendo que los costos de reparación, ¿ya? Bajo 58,3020, ya teóricamente sería de el 1,104%. ¿Ya? ¿Qué ocurrió en la realidad? Que tenía el 2,24%. Lo mismo, ahora sí, avanzo hacia abajo, ¿qué va a ocurrir? Mira, si esto fuese normal, costo bajo, 82,49, debiese tener el 8,64%. ¿Qué ocurrió con los datos? Que tenía el 8,38%. Me estoy pareciendo más, ¿no? Y así uno continúa hasta el final. ¿Qué va a ocurrir? Que en el modelo teórico el final nunca es 100. No puede serlo, porque termina en infinito, ¿ya? Y ocurre que acá estoy terminando en un valor 83. ¿Pero qué ocurre? Me está diciendo en realidad que sobre 83 con estos datos son súper poco probables, pero tienen la posibilidad. Tengo una probabilidad, ¿ya? Yo no se la iba a hacer, pero al final le ayudé. ¿Se puede poner en la fórmula del exponencial? De la exponencial. Para el otro lado, espérame. ¿Qué está? A ver. Es el... La P15, ¿cuál es la P15? P15. El límite superior. Ya, el superior menos el inferior. El inferior lo fijas. El inferior, sí. Sí. Profesor, ¿y el tomar el límite superior o haber tomado, por ejemplo, la marca de clase? ¿Y cuál sería la lógica o la diferencia? ¿O por qué tomamos el límite superior? Mira, lo que pasa, tú podrías tomar la marca de clase, pero el problema es que tú tienes el dato
empírico, no de la marca de clase. Tú tienes el dato empírico acá de lo que está en este intervalo. Entonces, si tú ocuparas la marca de clase, tendrías que ver empíricamente cuántos datos están menores o iguales que la marca de clase. Que no lo sabemos. Sí, toda la razón. Gracias. ¿Puede dar distinto entre lo que da el Excel, digamos, la distribución de Weibull y lo teórico? No, tiene que darte lo mismo. Y te da distinto porque la fórmula teórica la escribiste mal. ¿Profesor, podría volver a la normal? Eso es lo que quisiéramos todos, volver a lo normal. Así es. Ahí está, la normal es bastante más simple en este caso. Gracias, profesor. Ya, nada. Ya. Ahora, alguien se podría haber preguntado internamente, dice, bueno, ¿y por qué ocupamos la normal acá? Bueno, porque lo que vimos nosotros en la clase pasada, a partir de la gráfica, es que la curva se veía más o menos simétrica. ¿Qué me dijo el índice de simetría? Que era simétrica, ya que el 0 estaba en el intervalo. ¿Qué me dijo el indicador de kurtosis? Que era mesocúrtico, o sea que la variabilidad se parecía a la normal. O sea, me estaba entregando todas las señales de que pareciera ser que aquí podría intentar ajustar una normal. E intentamos ajustar una normal y ¿qué nos dijo? Que pareciera ser que sí, pues la diferencia entre lo acumulado empírico y lo acumulado teórico son muy pequeñas. ¿Qué deberíamos esperar nosotros? Que si nosotros hacemos el test de Anderson-Darling de normalidad que nos entrega Minitab nos debería decir que no tenemos problemas con la normalidad, ¿ya? Y lo vamos a tomar, ¿ya? Yo me voy a ir ahora a Minitab, ¿ya? Cancelar. En Minitab voy a ir a estadística. ¿No? Estoy en Minitab, ¿verdad? ¿O no? Sí. Sí, profe. Ya, voy a ir a estadística. Y ahí no voy a ir a herramientas de calidad porque la normal me aparece en un comienzo donde dice estadísticas básicas. Entonces, estadísticas básicas, pruebas de normalidad. Y ahí tengo que ver qué variable. ¿Cuál variable? Costo de reparación, ¿ya? Me pregunta qué test. Anderson-Darling, Ray-Honer, Kolmogorov-Smirnov. El mejor de todos los tests que hay hoy en día para probar variable continua. Bueno, en realidad no sé si hoy en día, el mejor que había este 10 años atrás, probablemente hoy día sigue, es Anderson-Darling, ¿no? Entonces uno de los más potentes. Entonces le hice aceptar y ahí me entregó una grafiquita donde lo más importante es el valor P. ¿Y qué me dice el valor P? Que no rechazo la normalidad. Me dio mayor que 0.1. Voy a copiar el gráfico y me lo voy a llevar a Excel para que nos quede ahí como referencia. ¿Ya? Y voy a destacar aquí en el Excel nuestro valor P. Nuestro valor P. No rechaza la normalidad. No nos está diciendo que los costos de reparación son normales. Lo que me está diciendo es que no puede decir que no lo son. ¿Ya? Y con eso me entrega la herramienta suficiente como para que yo pueda ocupar la normal en los costos de reparación. ¿Ya? No estamos diciendo que son normales. Lo que estamos diciendo es que no podemos decir que no lo son.
Profe, me perdí cómo llegó al gráfico. Ya, pero Podría... voy a ir al Excel por la mitad. Ya. No. Ya, y tú vas ahora a estadística, pero estadísticas básicas. Y en estadísticas básicas, casi al final, dice pruebas de normalidad. ¿No? Y en prueba de normalidad, tú apenas y marcas en la variable costo de operación. No código, costo. Y después aceptas. ¿Qué esperaría yo? Yo lo que yo esperaría, ahí somos cerca de 41 alumnos, ¿ya? Yo esperaría que la gran mayoría tengamos un resultado similar, en el sentido que la gran mayoría me diga que sí, pareciera ser que el costo de reparación se puede ajustar por una normal. Lo más probable es que todos tengamos media distinta. Lo más probable es que todos tengamos desviación estándar distinta. Lo más probable es que todos tengamos valor P distinto. Pero la gran mayoría, ¿ya? Puede que exista alguna excepción, la gran mayoría debería decirme que el ajuste de la normal es razonable. Sí. Me da 0,256. Estamos iguales, ¿viste? Mejor este ajuste que el mío, incluso. Para allá apunta la estadística. ¿Ya? No está apuntando a decir que vamos a encontrar el modelo, no. No, está diciendo que vamos a trabajar con error. Pero si nosotros pudiésemos replicar esto, vamos a tender a ser todos bastante similares. Por lo tanto, de repente tomar 1000 muestras para ver un resultado no es necesario. ¿Cómo estamos hasta ahí? ¿Estamos bien? ¿Podría posicionarse ahí en el Excel en tiempo de reparación en la fórmula del teórico, por favor? Del teórico, el tiempo de reparación, me fui mucho. Tiempo de reparación. Teórico, ¿cuál de los teóricos? El de la fórmula. Ya. Profesor, ¿cuál era el X en la distribución normal? El X era el límite superior también. Pero ahí es solamente el límite superior, no tengo que restarle el inferior. Sí, porque esta es simétrica, por eso, ¿cierto? No, porque no tiene cota inferior. La normal está entre menos infinito e infinito. Sí, a mí me da una diferencia entre el teórico y el Weibull. Casi 12% en la primera, pero debo tener algún error ahí en la fórmula del Weibull. ¿Pero tú me dices entre el Excel y la fórmula o Sí, entre el Excel y la fórmula. Ah, claro, entonces, claro, hay uno de los dos que lo escribiste mal. Ahí habría que entrar en detalle, a ver. Pero sí. yo subo tú sabes que yo subo después Sí, ahí lo voy a ver.
Después está el error. Así como visualizamos en esta variable un modelo, visualizamos acá también un modelo, hay otra variable que no es sumamente interesante, que es la variable discreta, ¿ya? Número de falla. Esta variable número de falla también la podemos tratar de visualizar hacia un modelo, ¿ya? La problemática acá es que básicamente en la variable discreta solamente tenemos la Poisson, no hay otra, porque la binomial dicotomiza, es otro concepto, ¿ya? Yo puedo aplicar una binomial, en este caso, puedo aplicarla en el tiempo de reparación, puedo aplicarla en el costo de reparación, mientras dicotomice, ¿ya? Entonces aquí vamos a tener que buscar ahora lo mismo que hicimos acá con las anteriores, el acumulado y el teórico. Yo voy a copiar los títulos para que me queden los títulos. Ya, acumulado. El acumulado. Listo. Ahí tenemos nuestro. En toda variable donde estemos ante un proceso de conteo, número de hermanos, número de fallas, número de atrasos, ¿ya? En general uno va a tener que intentar ajustar una distribución de Poisson. Si no ajusta, no importa. No es Poisson nomás. Si aquí no hay que imponerle modelos a los datos son los que nos van a hablar, ¿ya? O sea, definitivamente lo que yo tendría cuando no ajusto el modelo Poisson es una variable aleatoria nomás que se llama, ¿ya? Conceptos teóricos que tenemos que tener claro. La Poisson parte en 0 y esta parte en 1. Por lo tanto, tenemos que hacer un traslado, ¿ya? Esto no es fórmula, esto es Excel. ¿Ya? Y aquí buscamos la Poisson. Decimos Poisson y va a aparecer la distribución de Poisson. Me dice el X, ese valor menos el mínimo. Y lo fijo. ¿Por qué? Porque tengo que trasladar, tengo que llevarlo a 0. ¿Ya? La media, ¿ya? Este valor menos el mínimo. Y después me dice acumulado. Perfecto. Probablemente yo no tenga un ajuste muy bueno en la Poisson, porque yo tengo un salto muy grande. Ah, no, yo no tengo tanto salto. Habían algunos que me parece que me habían dicho en la clase pasada que le había dado número de falla 8. ¿Ya? Y ellos probablemente presentan un desajuste al final, ¿ya? Pero que uno lo puede acotar y darse cuenta en realidad que hay ciertos detalles que no van a ajustar bien, pero en esa parte, la parte final, ¿ya? Ya, ahí tenemos. Ahí tenemos nuevamente que pareciera ser que esta distribución de Poisson ajusta razonablemente a la variable número de falla. Entonces después en el futuro, ¿qué es lo que tiene uno? Tiene dos alternativas: ocupar los datos teóricos, ocupar los datos acumulados. Si estoy ajustando bien, la desventaja del empírico es que voy a estar siempre agotado a los datos que aparecen ahí, ¿ya? El teórico va más allá. Mira, me dice aquí a 6 tengo el 99,98. Si yo escribo acá un 7, él me va a calcular esa probabilidad. Y aquí me dijo 100% por la cantidad de decimales, pero si aumento los decimales, ya no es 100. O sea, en teoría, este modelo llega hasta infinito también, ¿no? Ahí me dio muy distinto ahí en el Poisson respecto al acumulado. Pero le restaste a la media
el mínimo. A la media. Fíjate que a la media también tienes que restarle el mínimo porque los datos están trasladados. Entonces, si tú no le restas, ahí va a tener diferencias importantes. No, le había restado el mínimo a la media. Claro, ahí me da más precio. Sí. Profesor. Sí. Para un poco entender, en resumen, para saber qué modelo le acomoda a los datos, cierto que en una primera instancia usamos el sesgo y la kurtosis, y esto de encontrar el valor P como que nos confirma con mayor precisión qué modelo le acomoda a esos datos, o uno puede también terminar con el sesgo y la kurtosis y No, ya o sea, no el sesgo y la kurtosis no te dice nada, Carlos. O sea, si yo con sesgo, kurtosis y la gráfica, yo hubiese dicho exponencial. ¿Ya? Pero ¿qué ocurrió? Que a partir de los datos, que lo hizo Militar, que revisó todos los datos, él dijo que ajustaba mejor una Weibull. ¿Ya? Pero él utilizó todos los datos. Nosotros aquí cuando estamos comprobando estamos utilizando un resumen de los datos, que es la tabla. ¿Ya? Las dos están ajustando razonablemente bien, la Weibull y la exponencial, en este modelo tiempo de reparación. ¿Ya? ¿Cuál de las dos utilizar? Ya, como te digo, ahí hay mucho que cortar, porque a mí me salió mejor la Weibull, pero a otras personas les puede haber salido mejor la exponencial. Pero estamos digamos, con una muestra. Ahora, lo que no sería muy difícil es que alguien me hubiese dicho que esto es normal. Nuestra duda va a estar entre qué ajusta mejor entre la Weibull y la exponencial. Ok, profe. Ya, sí, nuestro último trabajo, yo creo que en el día de hoy, va a ser incorporar en la primera variable, que era una variable cualitativa, mire, eso es lo interesante, porque todos los modelos son cuantitativos, ¿ya? Todos los modelos son cuantitativos, no existe un modelo de probabilidad que sea cualitativo. Sin embargo, toda variable cualitativa yo la puedo dicotomizar. Decir, la falla es tipo E o no es tipo E. La falla es tipo A o no es tipo A. O sea, me lleva en este caso a que yo pueda utilizar la distribución binomial. ¿Ya? ¿En qué sentido? En que estos son datos históricos. Yo quisiera saber lo que va a pasar, por ejemplo, durante el próximo trimestre. Mira, si quiero saber qué va a pasar con respecto al próximo trimestre, voy a colocar acá proyección, fallas, próximo trimestre. Puse trimestre, pero podría haber sido mes, ¿ya? Entonces, si estoy pensando en el próximo trimestre, más o menos, APP, ¿cuántos días voy a tener? Redondeando así, ¿cuántos días tendrá un trimestre? 90. Estamos a buscar 90. Esos son los ensayos. Vamos a ver día a día qué tan probable es que lleguen algún tipo de falla. Entonces ahí uno tiene que tomar la decisión de qué falla va a controlar. La falla tipo A, que es la que tiene mayor tiempo de reparación, la falla tipo E, que es la más frecuente. Ya esa va a ser una decisión del investigador, ¿no? ¿Qué es lo que quiere controlar?
¿ya? Yo, para hacerlo totalmente distinto por ahora, voy a decidir controlar la falla tipo C. Falla tipo, ¿ya? Y aquí voy a colocar C. Voy a suponer que la C me importa porque la C tiene que ver con un tema X, ¿ya? Entonces, si es la falla tipo C, nosotros también tenemos claro cuál es su probabilidad de que ocurra. ¿Cuál es la probabilidad de tener una falla tipo C? Para mí, 17,88%. Para Carlos a lo mejor va a ser un 21,34%. Para Juan va a ser, no sé, 15,18%. Todos vamos a tener un P distinto porque era una muestra distinta. ¿Sí? Con esto también yo puedo tratar de determinar cuánto yo esperaría. La esperanza que tiene que ver con la media. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas fallas tipo C esperaríamos nosotros durante el próximo trimestre? Y esto es súper natural, pues si tengo 90 días, y ahí está llegando APP un camión por día, ¿ya? Un tipo de camión por día, ¿cuántas fallas tipo C yo esperaría? El 17% de 90. ¿No? Eso por eso. O sea, yo esperaría aproximadamente 16,09 fallas tipo C durante el próximo trimestre. ¿Se entiende la idea? Sí. Perfecto. Esto nos puede llevar ahora a decir, bueno, pero eso es lo que yo esperaría, ¿ya? Yo por eso ocupo la esperanza, porque en torno a la esperanza siempre voy a tener la mayor probabilidad. Redondear el valor que está acá a 0, ¿ya? O sea que no ocupe decimales. Hacia abajo voy a ocupar ese más 1, unos 4 o 5 nomás. Y hacia arriba voy a ocupar ese menos 1. También un conjunto más o menos menor. Los 6. 6. Y este lo voy a destacar con rojo, así como para tener claro de dónde viene. ¿Profesor, cómo sacó la esperanza? Y justo me paré ahí, mira. La dejé con celeste y rojito para asociarla justamente a la celdita que está acá. ¿Ya? Los números que trazó hacia arriba y hacia abajo, ¿cómo lo hizo? ¿Con alguna fórmula? ¿O solamente Sí. continuo? Sí, con una fórmula. Mira, te la voy a explicar inmediatamente. ¿Ya? Primero redondeé este que está relacionado con el de arriba, para que me quede siempre un entero, porque esta variable binomial es una variable discreta. Siempre a tomar entero. ¿Ya? Lo redondeé. Entonces hacia abajo coloqué la celdita que estaba arriba más 1. Y ahí después copié hacia abajo y siempre te queda más 1. ¿Ya? Y en la de arriba coloqué la de abajo menos 1. ¿Por qué hice eso? Porque, y de hecho esto la podríamos dejar así, buscar. Buscar este valor, lo vamos a buscar acá arriba, y vamos a entregar como resultado lo que está acá. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a lo mejor ahora cambia D. ¿Qué ocurre si cambio D? Me cambió el valor esperado. Y cuando me cambió el valor esperado, me cambia todo lo que escribí aquí abajo. Si lo cambio a E, por ejemplo, E, me cambió la probabilidad. ¿Ya? Uy, debería cambiar, ¿por qué me cambió? Eso sí que es raro.
Sí, sigue buscando eso, sigue buscando arriba y me sigue entrando arriba. Ah, que a lo mejor no creo que sea 11, no, era 38. Algo no me lo está entendiendo. Vamos a ver. Ah, y no me lo entiende. Algo me está pasando con el computador que se está poniendo rebelde. Valor buscado, vector de comparación, vector de resultados. A, B. Uy, no me está buscando nada. Profesor, ¿no será que usted puso entre comillas? Sí, la puse entre comillas porque no me la estaba reconociendo. Y a veces le coloca el paréntesis, o sea, le coloca las comillas y te la entiende como texto y no como número. Pero ahí... Y lo otro, las celdas de la tabla las dejó fijas, yo las dejé sin fijar y me las pesca bien. Ah, bueno, claro, y es que yo las fijé, pero era una tontera, no tendría para qué haberla fijado. No, eso en realidad no tenía ningún sentido. Pensaba copiar algo y al final no tenía que copiar nada. Puede ser que eso no esté bien raro, pero aún así no me está entendiendo la fórmula. Profesor, y con buscar B. Vamos, yo nunca ocupo la buscar B. Buscar V. V. Para el buscado, matiz. Ahí está. Ah, pero ahí tiene el... Seleccione el A. Mira, en la N7 y N11 seleccione la celda, toda la matriz de la N7 a la P11. No, es que no tendría mucho sentido, porque si yo marco todo esto, va a ocurrir que me está buscando acá la A. Claro, le va a buscar ahí y luego coloca 3, que es el indicador de columnas sería 3. Ah, ya te entiendo. Ya. 3, punto y coma 0. Vamos a ver si me lo corrige ahora. Y ahí me lo está entendiendo. Mire, es algo súper curioso, no debería haber pasado, pero pasa a veces con la letra. B. Ya. Mira, eso era lo bueno que así tenemos que nos queda esta tablita que va a ser dinámica, va a ir cambiando en función de el tipo de falla que queramos trabajar. Si queremos trabajar la falla A, él ya tiene la probabilidad calculada, tiene su valor esperado me lo transforma acá y subimos hacia arriba y hacia abajo. ¿Ya? Y aquí podemos calcular probabilidades ahora. ¿Ya? Vamos a buscar aquí distribución binomial, número de éxitos, lo que aparece acá, número de ensayos, los 90, lo fijamos, probabilidad de éxito, la que está acá, la fijamos, ¿ya? Y aquí tenemos dos alternativas, una probabilidad puntual que me diga cuál es la probabilidad de tener exactamente 5 fallas tipo A en el próximo trimestre, o una probabilidad acumulada que me estén entregando la probabilidad de tener de 5 o menos. ¿Ya? Yo voy a escoger la puntual por ahora. ¿Ya? No, esto ya se está poniendo una rebeldía. Ah, no me equivoqué yo aquí. Coloqué el valor esperado. No, era esto. ¿Ya? Él me está diciendo, mira, la probabilidad de tener 5 fallas durante tipo A en el próximo trimestre es del 2,42%. ¿Ya? Si uno copia hacia abajo, me dice, mira, la probabilidad de tener 10 fallas, ¿ya? Tipo A en el próximo trimestre es del 13,04%. Y ahí uno puede encontrar, por ejemplo, cuáles son los escenarios más comunes. Me doy cuenta que pareciera ser que si yo tomo de aquí a acá, todo este segmento, ¿ya? Es como que es lo más probable. ¿Qué tan probable?
estaría diciendo que existe un 74,83% de probabilidad de tener entre 7 a 13 fallas tipo A en el próximo trimestre. Entonces uno podría decir, entonces dado esta probabilidad que yo estoy utilizando, ¿ya?, tengo que tener repuestos para poder satisfacer esas fallas tipo A durante el próximo trimestre. No saco nada con comprar a lo mejor un repuesto para 80 fallas tipo A en el próximo trimestre, cuando en realidad es muy poco probable que tenga 80 fallas tipo A. Lo más probable es que tenga entre 7 y 13 fallas tipo A en el próximo trimestre. No sé si me entienden la idea. Está orientada básicamente a inventario, ¿ya? Pero ¿cómo podemos determinar esas probabilidades? Con la binomial. Profe, ahora que usted está explicando esto, yo me acuerdo en otro módulo que también veíamos un tema de inventario, de elegir, por ejemplo, cuándo era el momento idóneo para comprar un repuesto, que obviamente son repuestos críticos y de alto valor. Entonces, en el otro módulo nos explicaban que la selección de la fecha tenía que ser respecto a cuánto nos costaba no tener el repuesto. Aquí en este caso, claro, o sea, decía, no sé, pues si lo tengo hoy día, aunque me costó, no sé, pues, $1 millón detenido, no tenerlo hoy día, o sea, una falla que ocurra mañana, me va a provocar una pérdida de 2 millones por día. Entonces hacíamos una simulación y decíamos ya, no sé, sale más cuenta tenerlo desde el segundo año, con cierta confiabilidad y todo. En este caso, ¿nosotros esto lo tendríamos que hacer junto con eso o lo tendríamos que hacer como de dos maneras diferentes de poder decidir? Es que ¿por qué dijeron tenemos que comprar los 2 años? Es que por lo que nos costaba, o sea, si el equipo no se tiene una confiabilidad, por dar un número del 80%. Ahí estamos. Tú dijiste una confiabilidad. Eso tiene que ver justamente con lo que estamos hablando acá, pues la confiabilidad es una probabilidad. Sí. Y lo que estamos calculando acá es justamente una probabilidad, porque me está diciendo que si yo compro 14 repuestos tipo A, en realidad 14 repuestos tipo A voy a tener, y yo podría generar aquí una tabla de costo-oportunidad, ¿ya? Porque tú voy a asociarle un costo de no tener el equipo cuando en realidad debes tenerlo, ¿ya? Claro. Entonces ese costo tú le puedes colocar, por ejemplo, 100. Ya, mira, ocurre que si yo tenía 7, ¿ya?, y ocurrieron 8, tuve una pérdida. Menos 100. Claro. Vamos a suponer linealidad. Aquí voy a colocar el 7. Va a ocurrir que de aquí tuve 0, porque yo tenía 7 y realmente tenía los 7. Aquí tuve una pérdida de menos 200. Estamos pensando en linealidad, lo cual no necesariamente es cierto. Claro. 300, hasta abajo. ¿Y qué vas a calcular después con esto? Un promedio. ¿Con qué probabilidades? Las que están acá. Y eso te va a entregar el escenario de la conveniencia de tener 7 repuestos tipo A bajo las distintas posibilidades. Tú vas a hacer con 7, con 8, con 9, con 10, con 11, con 12, con 13, con 14, y te vas a quedar con aquel que te genere el menor promedio, el menor costo de oportunidad. Ya, perfecto. Gracias, profe. Ahí tú estás trabajando justamente con escenarios, porque en la vida real, darte un punto es una posibilidad que puede ser una infinita. ¿Por qué yo me di el 7? Porque me estoy diciendo ahora que en este rango tengo una alta probabilidad de ocurrencia, 75%. Pero si tú quieres mayor confiabilidad, tienes que arrastrar más datos, del 6 al 14. Y si tú arrastras del 6 al 14, vamos a tener, voy a escribir acá, suma, del 6 al 14 nosotros tendríamos como confiabilidad del 85,85%. Claro, y es más aceptable. Puede ser más aceptable para mi organización. Puede serlo, pero no es garantía de que le acertemos tampoco. Claro. O sea, si yo tuviese que proponer, tendría que hacer esto, es decir, mira, si queremos esta confiabilidad, nos va a costar tanto, esta otra confiabilidad, tanto, y explicarlo de esa manera. Exacto. Esto te va a generar una tabla de costo-oportunidad. Ya, no, súper clarito. Gracias, profe. Ya, de nada. Ya, pues, jóvenes, yo creo que hoy día le dimos montones de conceptos, y así, aún así estamos quedando
corto de muchos conceptos y poder seguir trabajando en más detalle algunas cosas, pero los tiempos, ustedes saben que no nos acompañan mayormente hoy en día, ¿ya? Y mañana a las 9 de la mañana, desde las 9 de la mañana hasta las 10:20 vamos a hacer el control, ¿ya? De las 9 hasta las 10:20. Esto es el sistema lo va a estar planificado, entonces él a las 10:20 lo va a cortar así de una, y ahí no va a poder responder más, ¿ya? Por lo tanto, traten de organizarse para trabajar en lo que sea. Hay cosas que van a ser más rápidas que otras probablemente, pero ahí ustedes tienen que ir avanzando en función de eso. Yo voy a ingresar los primeros 5 minutos para verificar de que ustedes puedan devolverse las preguntas. Y si se pueden devolver, ya perfecto, ahí están listos. No puedo hacer más que eso, porque la pregunta que haga mi profe, y no entiendo esta pregunta, no puedo responder, porque en realidad responder eso es dar luces, y la pregunta que tú tienes es distinta a la pregunta del otro compañero, y va a ser distinta a la de otro compañero, van a ser distintas las letras, entonces es un enredo. Así que mañana nos vamos a ver a las 9 de la mañana, y lo que les voy a solicitar también, que me envíen un correo con los integrantes de cada grupo, porque ahora yo tengo que codificar eso para poder hacer después el trabajo, ¿ya? Entonces, ustedes ya tienen su grupo completo, me lo mandan, de tal manera que yo mañana al final les pueda decir, ya tengo todos estos grupos armados, los otros no están armados, los asigno yo. ¿El correo se lo enviamos hoy, profe, o mañana? No, idealmente sería hoy. Ah, ok, ya. Profe, no me queda claro por dónde va a ser la prueba. ¿El portal? Aula virtual. En el aula virtual tú la vas a abrir, va a decir una parte que va a decir cuestionario, o va a decir evaluación 1, no sé cómo aparezca, ¿ya? Y ahí tú le vas a apretar enter y vas a poder entrar. Yeah. Profesor, y cuando termine la prueba, ¿nos conectamos a clase entonces o nos conectamos directo en el segundo bloque que empieza a las 11:30? No, el segundo bloque no, porque a las 10:20 va a terminar, entonces yo voy a partir a las 10:20 en el link. Ah, ok, ya. O sea, voy a abrirlo a las 9 para ver si hay problemas con el cuestionario, si se pueden devolver o no. Si no hay problema, lo voy a apagar y a las 10:20 lo voy a volver a encender. Ok. ¿Ya? Ya, mis chicos, que tengan unas buenas noches, descansen y nos vemos mañana. ¿Profe? ¿Sí? ¿Le puedo hacer la última consulta? Sí, todo lo que quiero. Cuando nosotros tenemos los datos continuos, ¿cuál es el beneficio de obtener la distribución, de ajustar la distribución? O sea, ¿Qué está detrás de los datos? O sea, si tú tienes datos continuos, ¿qué puede estar ajustándose a eso? No tenemos idea. Y si tú sabes el modelo, puedes tener después resultados más acordes a lo que puede ocurrir, porque acuérdate que el modelo está dependiendo de una muestra. Entonces tú vas a cambiar la muestra, podría decir después, cambié la muestra, tengo resultados distintos en la tabla, sí, pero el modelo va a ajustar igual. O sea, yo podría decir que todos los datos completos se van a comportar de esa forma, ¿no? Diría que se ajustan bien. No. O sea, ese es el beneficio. También alguien podría trabajar con los datos nomás. Es válido. También alguien dice, mira, en realidad yo no me interesa saber este modelo, así que voy a trabajar con los datos. El problema es que lo que vamos a ver mañana, por ejemplo, inferencia estadística, supone ciertos supuestos de modelos detrás de esto. Entonces, si tú no tienes un modelo, no puedes hacer intervalos de confianza, no puedes hacer pruebas de hipótesis, etc. Profe, una consulta. En el examen de mañana van a venir 4 ejercicios y 3 preguntas teóricas. ¿Apunté? Dije 4 preguntas, entre comillas, teóricas, yo digo conceptuales, no son teóricas. Bueno, no hay ninguna demostración, ninguna de esas cosas, ¿no? Conceptuales. ¿Ya? Una de esas conceptuales es de verdadero y falso. Las otras 3 son de alternativa. Después vienen 4 problemas más, 3 en función de resultados de una base de datos que yo les voy a subir también, ¿no? Y la otra en función de una pregunta con unos datos que yo les entrego también ahí. Profe, todo hasta lo que se ha avanzado en la clase pasada, ¿no? Sí, obvio. Okay.
Profesor, su correo de humberto.villalobos. humberto.villalobos@ucm.cl. Vale, gracias. En el correo hay que enviarle solamente, dijo fue los grupos, ¿no? En tal caso que estemos informados. Ya, qué ver. Ya pues chicos, nos vemos mañana, que tengan una buena noche. Hasta luego. Igualmente, que estén. Chao. Gracias, hasta luego. Chao. Hasta mañana. Chao.